Mirad, el feminismo es probablemente el pulmón de esta sociedad. Se ha convertido en el pulmón de esta sociedad, en lo que la está dando vida, en lo que está permitiendo que esta sociedad se haga las preguntas importantes, que esta sociedad avance y está reestructurando el debate de la política. Cuando a veces nos dicen, en esta lucha por la despolitización constante de toda la sociedad, porque nos creamos que política es lo que se hace dentro de las cuatro paredes de la institución y que la ciudadanía solamente puede hacer política votando cada 4 años, el movimiento feminista está diciendo que no, que hay una propuesta política urgente de las mayorías sociales por poner la vida en el centro, como decía Pilar antes, que esa propuesta política es urgente y que hablar de política feminista es hablar de sanidad, es hablar de educación, es hablar de atención a la dependencia, es hablar de lucha contra las violencias machistas, es hablar de empleo estable, es hablar de pensiones dignas. Está reorganizando los términos de la conversación política en España. Y eso es muy importante, porque una de las claves políticas de esta campaña electoral va a ser la despolitización. Convencer a la gente de que da igual si votas o no votas, que incluso da igual a quién votes, porque todos son iguales, porque al final da igual a quién votes, nadie va a hacer políticas que cambien sustancialmente tu vida. Y que la única forma que hay de participar en política es votar cada 4 años, que después de ese día de las elecciones, quien hace política son los políticos y las pocas políticas profesionales que consigan un escaño para representar a la ciudadanía. Y que el resto del año, el resto de esos 4 años, nadie tiene por qué preguntarse ni qué es la política, ni cómo puedo yo hacer que las cosas cambien. Esa va a ser una de las grandes batallas. Sed conscientes de que en España, por primera vez, en estos años de crisis, no son las primeras elecciones, pero sí las terceras elecciones generales, hasta ahora esto no había pasado, en las que muy pocos votos pueden hacer que una fuerza política sea la primera o la cuarta. Antes, las elecciones generales se libraban entre 2 partidos de ámbito estatal y unas puntillas nacionalistas que podían reequilibrar la balanza. Las de Cataluña o las de Euskadi, sabéis bien de lo que estoy hablando. Pero las elecciones generales estaban decididas muchos meses antes de ser convocadas. Y la única diferencia era por cuántos escaños iban a ganar, si iban a conseguir una mayoría absoluta o iban a necesitar algún pacto secreto a veces, más abierto en otras, con las oligarquías locales. Esa era la fundamental diferencia. Ahora esto no ocurre. Ahora la diferencia entre que 200.000 personas vayan o no el día de las elecciones a depositar su voto y en quién lo depositen puede hacer la diferencia, puede marcar la diferencia entre que una fuerza política sea la primera y esté en disposición de firmar reales decretos, de firmar proyectos de ley, de hacer la propuesta política, o que sea la cuarta o la quinta fuerza y que no tenga capacidad más que de tener unos pocos diputados y diputadas en el Congreso. Por eso, entre otras cosas, el feminismo está incomodando tanto y por eso se ha convertido en el principal diana de ataque de las 3 derechas en España. Incomoda por eso, porque está diciendo que todos y todas podemos hacer política y que hacer política es algo que podemos hacer todos y todas todos los días, pero también incomoda por otra cosa, porque propone una solución democrática para las crisis que vive nuestro país, basada en el diálogo, basada en el blindaje de derechos sociales. Y por una tercera cosa, que es la que más incomoda de todas. El movimiento feminista está planteando con total rotundidad que este modelo económico es incompatible con la vida, que en este sistema económico no se puede vivir bien, no se puede. Que cuando tú te imaginas la sociedad que le quieres dejar a tus hijos e hijas, a tus nietos, cuando piensas en eso y ves lo que hay ahora, te dan ganas de no tener hijos. Que cuando piensas que la media de los contratos es de 1 mes y te preguntas qué pasará dentro de 10 años o dentro de 20, piensas que va a seguir igual si no hacemos nada hoy, aquí, ahora, urgente para cambiarlo. Que cuando las familias emplean mucho más del 30%, del 40%, del 50%, incluso del 60% en las grandes ciudades, de la renta familiar para pagar un alquiler, así no se puede vivir. Que cuando no hay unas pensiones dignas, no se puede vivir.
que cuando no sabemos si vamos a tener empleo, si va a llegar dinero la semana que viene, que así no se puede vivir, que si tenemos un problema, se pone enfermo un familiar, no sabemos si vamos a tener la posibilidad de ser atendidas a tiempo en la sanidad pública, incluso a pesar de unos profesionales sanitarios que lo están dando todo, incluso por encima de sus posibilidades, que así no se puede vivir. Eso dice el feminismo. Y por eso, si os dais cuenta, las derechas dicen no vamos a ir a la manifestación, todas salvo Ciudadanos con su feminismo liberal. Pero el resto lo dicen más claro. Dicen, no nos gusta el feminismo, no nos gusta el movimiento feminista porque es excluyente, es partidista. No, si el manifiesto del movimiento feminista no lo ha hecho ningún partido político. Lo que pasa es que el manifiesto dice una cosa que a ti te incomoda, porque cualquiera de las tres derechas de Colón va a sobrevivir políticamente solamente si hace pequeño lo común, porque es su forma de financiación. ¿Cómo van a financiar sus partidos si no es regalándole la sanidad o la educación a esos grandes empresarios, a Villar Mir, a Florentino Pérez, que son los que después les financian legal o ilegalmente a esos partidos? ¿Cómo van a querer hacerlo común grande si su forma de financiación, la supervivencia de sus propios partidos, depende de hacer pequeño lo público, de regalárselo a sus amigos oligarcas para que después les financien a sus partidos? Claro que van a hacer pequeño lo común, claro que lo van a hacer pequeño. Y ojo, porque la idea de que hay que darle la vuelta al sistema económico para poder tener vidas dignas no solamente incomoda al trío de Colón. El Partido Socialista Obrero Español es el principal responsable de las principales entregas de empresas estratégicas de nuestro país en manos extranjeras, en manos privadas. Y el PNV en esta tierra, cómplice de ello. También al PNV y al Partido Socialista les molesta la idea del movimiento feminista de que hay que darle la vuelta al sistema económico. ¿Habéis visto esta sobreproducción de reales decretos del Partido Socialista? ¿Por qué no hacen un real decreto para participar de forma pública la naval, para rescatar públicamente la naval, para tener participación pública en una empresa estratégica que nos puede hacer punteros en el mundo entero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué se lavan las manos el Partido Socialista y el PNV? Porque no les gusta que lo común sea grande. Defender la naval es hacer política feminista, es hacer grande lo común. Cuando lo común se hace pequeño, quienes perdemos somos la gente que no tiene recursos y sobre todo las mujeres, que es quienes echan a la espalda ese hacer pequeño lo común. Y mirad, en estas elecciones no solamente nos estamos jugando la urgencia que tiene la mayoría social de nuestro país de que se hagan políticas decididas para blindar los derechos sociales, de que no se hagan políticas recentralizadoras. El modelo de Estado, el modelo territorial, no solamente tiene que ver con la disputa de las competencias, con la disputa de la financiación, tiene que ver con cómo concebimos nuestro día a día, con si pensamos que son los ayuntamientos, las administraciones más cercanas, las que pueden dar respuesta a las necesidades más inmediatas, con si somos capaces de reconocer que hay vecinos y vecinas que se sienten de identidades, de nacionalidades diferentes y que España es rica porque es plurinacional. Claro que sí. Pero no solamente va a ocurrir esto en estas elecciones. En estas elecciones nos van a decir, lo explicaba Pilar, nos van a decir un mensaje fundamental. Cuidado que vienen las derechas y vienen muy salvajes. Así que vosotras sabréis, o votáis a la derecha o nos conformamos básicamente con lo que hay y votamos al Partido Socialista, votamos al PNV, que total, pues oye, antes que gobierne Vox, ¿verdad? Es mejor solución. Vamos a resignarnos, vamos a abandonar la idea del cambio político porque como vienen las derechas hay que hacer lo que sea, incluso renunciar a nuestras necesidades más urgentes para evitar que venga Vox. Y ese mensaje va a ser el más poderoso, el que muchas de las personas con las que vais a hablar estos días para decidir su voto os van a plantear. Este va a ser el mensaje. Cuidado con las derechas, vamos a conformarnos con lo que hay. Es curioso, ¿verdad?, que nos digan que nos resignemos justo en el año del sí se puede. Si es que los partidos del no se puede han estado siempre ahí.
antes de actualizar las pensiones al IPC, ¿qué les decían a los pensionistas durante el año 2017? ¿Qué les decían? No se puede, se va a hundir la economía. Esto se podía en los 80, que había pocos pensionistas, pero ahora con la cantidad de gente mayor que hay y con la poca cantidad de jóvenes en activo que hay, ¿cómo vamos a poder actualizar las pensiones? ¿Y encontró el PNV el dinero para el Partido Popular de las pensiones porque se dedicase a buscar? ¿O porque tenía la presión en las calles todas las semanas del movimiento de los pensionistas, de una marea de pensionistas llenándole las calles y sacándoles los colores? ¿Por qué encontró el Partido Nacionalista Vasco el dinero de las pensiones? ¿Por qué lo encontró? ¿Quién lo encontró más bien? ¿Quién lo encontró? ¿Lo encontró el Partido Nacionalista Vasco, como les gusta decir en Madrid, o lo encontraron los pensionistas y las pensionistas? Bueno, la campaña del Partido Socialista es esa: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Reforma laboral no se va a poder, porque el PNV y el PDeCAT van a decir que no. Pero bueno, haremos un poquito, algunas reformas para que las cosas no vayan tan mal. La huelga feminista no, porque es demasiado huelga. Un paro de 2 horas. Paro sí, paro 2 horitas sí. La huelga no, aunque lo diga el movimiento feminista, pero es que es pasarse un poco ya de la raya, ¿no? Las chicas vais con fuerza. Reforma laboral no, huelga no, monarquía ni tocarla, por favor. Esto no entremos al debate sobre si la jefatura del Estado tiene que ser democrática. Pensiones, si se ponen muy pesados los pensionistas este año, actualizamos al IPC en los presupuestos, pero de actualizar las pensiones al IPC por ley ni hablemos. Y por cierto, que el PNV ha formado parte de esa campaña mentirosa, burda, para intentar decir que había un acuerdo en el Pacto de Toledo y que obviamente lo hemos roto desde Unidas Podemos. Yo le propongo al Partido Nacionalista Vasco que se comprometa a que la siguiente reunión del Pacto de Toledo sea puerta abierta, con las cámaras dentro, para ver quién está dinamitando el Pacto de Toledo. A mí no me va a temblar el pulso. Yo puedo asegurar públicamente que no voy a firmar un acuerdo ni me voy a hacer una foto en el Pacto de Toledo, que son recomendaciones y no leyes, si no pone que las pensiones se actualizan al IPC. Me gustaría que el Partido Nacionalista Vasco lo diga también conmigo y me gustaría que el Partido Socialista lo diga también, porque hasta ahora no lo han dicho. Hasta ahora no lo han dicho. Os decía, nos van a decir que viene la derecha, así que resignémonos. Qué curioso que nos lo digan en el año del cambio, cuando demostramos que sí se puede, como decía Pilar, 2 años diciéndonos no se puede sacar a Rajoy del gobierno, no se puede actualizar las pensiones al IPC. ¿A dónde vais con esa huelga de 24 horas laboral, de cuidados, de consumo, estudiantil? Y el año en el que se demuestra que, oye, sí que había dinero para las pensiones, que, oye, de repente sí que se puede hacer una huelga y convertirla en un ejemplo democrático al mundo entero, y que, oye, resulta que Roberto Uriarte no estaba loco en las tertulias cada semana diciendo que sí había números, que resulta que sí lo sabía. Y, por cierto, otra cosa más. El Partido Nacionalista Vasco, ¿por qué terminó apoyando esa moción de censura? ¿Lo hizo porque se convenció de que hacía falta un gobierno de progreso en España? ¿O lo hizo porque le dijimos que si no apoyaba esa moción vendría otra moción instrumental, que estábamos dispuestos a hacerla con Ciudadanos para que hubiese un adelanto electoral? Y con tal de que no hubiese elecciones, el Partido Nacionalista Vasco, que hasta ahora había apoyado al PP, se puso a apoyar el gobierno del Partido Socialista, que parece que le da igual 8 que 80. En el año del sí se puede nos piden resignación. Pues esa es nuestra batalla principal en estas elecciones. Recordar que a las derechas no se las frena con titubeos, no se las frena con ni fu ni fa. A las derechas se las frena garantizando derechos, blindando derechos. Y cualquiera que se imagine una reunión con los jefes de las eléctricas, con los jefes de los fondos buitre, que además son todo tíos, o la gran mayoría tíos,
Cualquiera que se imagine una reunión con una eléctrica, con un fondo buitre, con un banco para pedirles que devuelvan el dinero que les hemos prestado, sabe que si Sánchez está al otro lado de la mesa no va a haber solución, que solo si está Pablo Iglesias se va a poder conseguir lo que la gente necesita. Devolver el dinero los bancos, bajar la factura de la luz o blindar los precios de los alquileres. Y así se frena a la derecha, que somos el voto más útil para frenar a las derechas porque somos el voto más útil para blindar los derechos sociales. Y eso lo sabe hasta quien nunca jamás nos va a votar. Me atrevería a decir que mejor lo sabe quien nunca jamás nos va a votar. Pero es que además, Unidas Podemos es la única fuerza estatal que tiene capacidad para vertebrar el territorio, no solamente porque estamos poniendo encima de la mesa con claridad un proyecto plurinacional en Andalucía y en Euskadi, sino también porque somos los únicos que nos estamos preocupando por vertebrar el territorio, por ejemplo, por una movilidad sostenible, porque el tren de alta velocidad no puede ser lo que vertebra el territorio, porque necesitamos que nuestras ciudades, nuestros pueblos estén conectados más allá de las conexiones de Madrid con las principales capitales de provincia. Y somos la única fuerza política estatal que está proponiendo un proyecto que vehicula el territorio. Unidas Podemos es la única fuerza vasca que es capaz de asegurar que Euskadi aporta progreso y no más Partido Popular. Termino. Antes os hablaba de la despolitización. Es el otro gran reto, junto a recordar que si frente a las derechas ponemos a alguien que titubea, las derechas pueden no venir mañana, pero sí van a venir pasado, y que a las derechas solamente se las frena blindando derechos sociales. El otro gran reto que tenemos es combatir la despolitización. Yo sé que ahora mismo, y eso es lo que dicen con contundencia todas las encuestas, hay mucha gente que no quiere ir a votar, abstencionistas, o gente que quiere ir a votar pero no sabe lo que va a votar. Ese es el segundo gran reto de estas elecciones. Y nosotras no pedimos el voto, compañeros y compañeras, porque sepamos o creamos que en estos años lo hemos hecho todo bien, ni siquiera porque creamos que hemos satisfecho todas las expectativas que tenía todo el mundo con nosotras. Pedimos el voto porque, honestamente, humildemente, creo que hemos demostrado que para cambiar las cosas en España, para cambiarlas en Euskadi, hace falta tener coraje y tener las manos libres. Por eso seguimos siendo la única fuerza política que no le pide un euro a los bancos, que no tiene las manos atadas con ninguno de los poderosos que mandan en este país sin presentarse a las elecciones. Y que somos la única garantía para que en el gobierno de España se puedan blindar derechos. Yo no quiero pasarme los próximos 4 años leyendo los reales decretos que redacta el Partido Socialista después de haberse reunido con los fondos buitre, después de haberse reunido con los banqueros, después de haberse reunido con esa patronal que dice que las mujeres tenemos taritas por las cuales se nos tiene que pagar menos por el mismo trabajo, y intentar estirar esos reales decretos por encima de los límites del Partido Socialista. Ya he probado lo que es eso en estos 8 meses de gobierno y no me conformo. Prefiero que sea Pilar, prefiero que sea Yolanda Díaz, prefiero que sea Pablo Iglesias quienes están sentados en ese Consejo de Ministros redactando los reales decretos, y si alguien tiene que cambiarlos, que venga el PNV o que venga el PDeCAT a decir que bajemos un poquito el salario mínimo porque se lo está pidiendo su patronal, antes que yo ir a arrancárselo. Y para eso hay que pelear cada voto. Así que, compañeros y compañeras, adelante, que sí se puede, que estamos en un momento en el que muy poquitos votos pueden volvernos a hacer llegar al gobierno de España. No nos resignemos, no nos convenzamos de lo que nos quieren convencer quienes mandan en este país sin presentarnos a las elecciones. Tenemos campo, tenemos capacidad suficiente para ganar estas elecciones y hay que ir a por ello. Sí se puede, compañeros y compañeras.